Mi única misión es observar al pensamiento, no serlo. El pensamiento es el código del ego, pero el ego, en piloto automático, no actúa desde la inspiración, que es para lo que ha de servir, sino desde el miedo. Y cuando actúa desde el miedo, solo puede hacerse daño. Ser consciente de mis pensamientos y elegir no creerlos es el modo en que el ser puede volver a guiarlo y devolverle su verdadero cometido, que es servir como portavoz del corazón. Bueno, esta reflexión viene muy al hilo con las energías disponibles, vamos a decirlo de esa manera. Y es que Mercurio, que es el planeta de la comunicación por antonomasia, está transitando el primer signo del zodíaco, que es Aries, y que Aries significa en su versión más elaborada la semilla divina, el comienzo de todo cuanto es el principio de la energía materializada. Mercurio va a transitar Aries y va a ser una triple pasada por donde se encuentra Quirón, el comúnmente conocido como sanador herido. ¿A qué nos invita este tránsito, esta configuración? Pues precisamente nos invita a revisar cómo nos comunicamos con nosotros mismos, desde dónde nos comunicamos, qué pensamos, cuál es nuestro sistema de creencias, cuál es nuestro código de comunicación, cómo son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros pensamientos, qué pensamos. Y revisar si eso que pensamos, eso que se orquesta en nuestra mente, en nuestra cabeza, nos hace bien o nos hace daño. Este tránsito es maravilloso para revisar esto que comento del pensamiento. Y con este vídeo quiero dejar un registro porque mi configuración se caracteriza por ser muy mental y aunque conozco la teoría, solamente se hace materia, se hace carne cuando esa teoría se aplica. Y cuando al aplicar la teoría se registra, eso ya empieza a formar parte de la célula, se vuelve fisicalidad. Este es un tiempo espectacular para revisar qué pienso y si me creo lo que pienso, porque todo pensamiento es un efluvio del ego, es un efluvio que parte de una premisa programada, parte de un conjunto de programas que se han heredado o que sencillamente se han conformado con nuestras vivencias en esta vida. Pero ningún pensamiento es real. Y tú vas a pensar, ¿pero qué estás diciendo? Claro que sí son reales los pensamientos. Los pensamientos son aire, son del elemento aire, no son tangibles, no son materia física. Son un potencial que podría manifestarse, pero que en el mayor de los casos nunca se manifiesta. El pensamiento lo único que consigue es un efecto corporal, un efecto físico, porque el pensamiento detona la química interna de nuestro laboratorio interno, de nuestro sistema endocrino. Entonces, a lo sumo, lo que el pensamiento consigue es, si está en coherencia con el ser, consigue coherencia física, es decir, que lo que veo y lo que siento y lo que vivo está en coherencia con el todo. Pero si lo que pienso es incoherente, no parte de la inspiración del ser, desde la coherencia innata, que es el ser, que es el espíritu, que es Dios, que es el universo, que es todo, seguramente la química que comience a generar el pensamiento me vaya a hacer un poco de daño. Es importante observar al pensamiento, observarlo y no creerlo. Y cuando digo no creerlo, me refiero a no identificarme con lo que pienso, a no creerme que soy lo que está emanando del proceso psíquico que genera el ego que está programado
y que está conformado por una carga de patrones, como dije, heredados y adquiridos. Cuando soy capaz de observar al pensamiento sin creerlo, es decir, sin emitir un juicio y tampoco identificándome con él, me mantengo, digamos que a su lado, lo observo, lo veo, pero no me imbuyo en el pensamiento, no me convierto en el pensamiento. Y cuando soy capaz de observar al pensamiento sin identificarme con él, sin convertirme en él, el ego pasa a un segundo lugar y quien toma las riendas es el ser. Y cuando el ser toma las riendas, el ego ocupa el lugar para el que fue diseñado, para manifestar la voluntad del ser, no la suya, no la voluntad del ego, sino la voluntad del ser. Y todo lo que parte del ser es correcto y perfecto siempre. En el momento en que soy capaz de generar el hábito de observar al pensamiento, significa que el ego obedece al ser, que ya no comanda por su cuenta, que quien comanda es el espíritu, es el ser, como bien digo, y el ego sencillamente es guiado, es inspirado por el ser. De este modo, dejo de sufrir, porque dejo de identificarme con una serie de imágenes programadas que se quedaron fijadas en la memoria y que mi ego piensa que se van a repetir. Y como piensa que se van a repetir, tiene que hacer algo para protegerse de ese dolor, de ese daño que en su momento quedó plasmado. Cuando soy capaz de independizarme de las creencias, cuando soy capaz de independizarme del pensamiento, cuando soy capaz de entender que el ego está al servicio de mi ser, no para recrear imágenes y programas que me hacen daño, ahí me mantengo en la neutralidad, consigo estar en eje, consigo estar en el lugar en el que siempre he estado y no me había dado cuenta, porque siempre me había identificado con todos los pensamientos, con todos los programas, con todas las reacciones, menos con lo que realmente soy, que es espíritu. Este tránsito de Mercurio en Aries es un punto de inicio espectacular, maravilloso, con esos contactos que va a tener con Quirón para eso, para sanar el pensamiento, para sanar desde el amor, no desde la riña, no desde el enojo, no desde la rabia, no desde este pensamiento me ha destruido, hay que aniquilarlo. Al contrario, desde la comprensión de que el ego ha hecho lo que ha podido y lo que ha sabido, lo que ha tenido programado, pero que siempre tenemos la opción de observarlo sin juzgarlo para que el ser lo guíe y le devuelva su verdadero cometido, que es ser el portavoz del espíritu.